Hola, mi nombre es Ricardo Vázquez Contreras. Agradezco a la Universidad y Expro el darme la oportunidad de presentar mi tesis doctoral eh, en juicios orales, derecho y juicios orales, respecto a la tesis Análisis integral de la restricción y acotación de la presunción de inocencia de los varones en el contexto de la equidad de género, agradeciendo a mi asesor, el doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, el haberme dado seguimiento a la misma. En este contexto, voy a intentar desarrollarla en este momento. Vamos a compartir en este acto precisamente una infografía de lo que significa la tesis, restricción de la presunción de inocencia y varones respecto a la equidad de género. Tenemos el planteamiento del problema, el marco teórico, marco metodológico, las propuestas, conclusiones, referencias y anexos. Dentro del planteamiento del problema tenemos la acotación y restricción de la presunción de inocencia de los varones, acusaciones falsas por mujeres, delitos en materia sexual, violencia vicaria, violencia política de género, uso de equidad de género para perjudicar al varón, desequilibrio en la aplicación de la justicia, criminalización del varón. Respecto al marco teórico, tenemos los antecedentes, conceptos clave, palabras clave, bases legales, variables relevantes, enfoques multidisciplinarios, teorías y doctrinas relevantes. En el marco metodológico, pues evidentemente tenemos el enfoque cualitativo, los instrumentos, las consideraciones finales, el enfoque cuantitativo, las conclusiones del marco metodológico. Respecto a las propuestas, tenemos eh, la propuesta de tipo penal de denuncia falsa con perjuicio grave, el fortalecimiento del sistema judicial. Como conclusiones, tenemos el feminismo radical y presunción de inocencia que están en crisis, criminalización del varón, asimetría procesal, crisis de legitimidad judicial, filosofía de la equidad real, denuncias falsas, fortalecimiento del sistema judicial. En cuanto a las referencias, tenemos pues las fuentes citadas y los anexos por los instrumentos de recolección de datos, organizaciones gubernamentales y la ley ALINA. De tal manera que una vez que hemos entrado a este análisis, a este contexto, es de suma importancia determinar y señalar que en este estudio no se pretende acotar, restringir, disminuir de ninguna manera los derechos humanos que han ganado todas las damas, todas las mujeres, no solo del país, sino del continente y del mundo. Lo que se aprecia es precisamente que aquellas que de una manera dolosa, para ganar ventajas, los divorcios, para ganar ventajas económicas o por un simple acto de represión o de coraje, se planteen emitir acusaciones falsas ante la gente del Ministerio Público de actos jurídicos que nunca existieron, de noticias criminales que nunca tuvieron lugar, pero que derivado de la equidad de género, basta simplemente con que la mujer que realiza estos actos lo diga, lo sostenga, aunque no exista pruebas de ninguna especie. En muchos casos, en algunos, más bien no en todos, los varones han tenido la oportunidad de desvirtuar mediante videos que son eh, unificados y requeridos a través de las cámaras, tanto las cámaras oficiales como de particulares, en las que se acredita que tal hecho no sucedió.
Sin embargo, la presunción de inocencia y la equidad de género pues están en crisis. Voy a desmenuzar muy brevemente este contexto. Nosotros desde la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 1969, ya teníamos en este contexto la presunción de inocencia, pero pues no le dábamos eh, mucha eficacia, es más, ni se utilizaba, ni se estudiaba de manera genérica. Todo empezó a cambiar el 18 de junio de 2008 con la presunción de inocencia, que en aquel entonces el título primero, capítulo primero de la Constitución se llamaba de las garantías individuales, pero en esa modificación que se realizó, pues apareció por primera vez la presunción de inocencia. El 10 de junio de 2011 se modificó el título primero, capítulo primero de la Constitución para llamarse de los derechos humanos y sus garantías. En este contexto, eh, el 4 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el expediente 912-2010 varios, conocido como el caso Radilla Pacheco, en el cual por primera vez la Suprema Corte en pleno determinó que los derechos humanos que se encontraban en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano se encontraban por encima de la Constitución y de las leyes reglamentarias. Meses después se dieron cuenta de que algo no les cuadraba y entonces entró una contradicción de tesis, la 293 del 2011, en que estableció que solamente que le beneficiara más a la persona, bueno, entonces en todo caso se podría tomar en consideración los tratados internacionales. Sin embargo, se decretó que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran vinculatorias para el Estado mexicano. Así, tal caso, pues, sobre prisión preventiva, presunción de inocencia, tenemos el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, el caso Montesinos Mejía versus Ecuador, el caso Carranza Alarcón versus Ecuador, el caso Villarroel Merino y otros versus Ecuador, el caso González y otros versus Venezuela. De tal manera que en México se tiene que aplicar la presunción de inocencia en el contexto que a continuación voy a señalar. En el capítulo 1 tenemos la fundamentación de la investigación. Eh, Como planteamiento del problema, la investigación aborda la restricción y acotación de la presunción de inocencia de los varones en México, en todo México, y en el contexto de la equidad de género. Se argumenta que la equidad de género está siendo utilizada de manera general para perjudicar a los hombres mediante acusaciones falsas, evidentemente dolosas, de delitos en materia sexual, de violencia familiar, violencia política, de género o violencia vicaria. Aquí se aborda la preocupación de que la imputación de una mujer es suficiente para la consignación del varón, invirtiéndole la carga de la prueba, haciendo nugatoria la presunción de inocencia. Las preguntas de investigación por las cuales se tomó en consideración es en qué medida las reformas legales en materia de equidad de género en México desde 2006 a 2024 han restringido la presunción de inocencia de los varones en procesos penales, especialmente en delitos de violencia familiar o sexual. ¿Cómo se manifiesta la simetría procesal en la aplicación del principio de presunción de inocencia entre hombres y mujeres en el sistema penal mexicano, teniendo en consideración la jurisprudencia y las estadísticas judiciales? ¿Qué contradicciones existen entre las políticas criminales con perspectiva de género y el derecho fundamental a la presunción de inocencia en México? ¿De qué manera los estereotipos de género influyen en la valoración probatoria y la presunción de inocencia en los tribunales mexicanos? ¿Cómo contribuyen los medios de comunicación y las narrativas feministas radicales a criminalizar sistemáticamente y mediáticamente a los varones
antes de que estos obtengan una sentencia judicial condenatoria. ¿Qué impacto tiene la percepción social de la mujer víctima, varón victimario, en la imparcialidad de los jueces y fiscales en casos de violencia de género? ¿Qué mecanismos de contrapeso podrían implementarse para garantizar la presunción de inocencia sin desincentivar la denuncia de víctimas reales? ¿Cómo debería reformarse la formación judicial en México para evitar sesgos de género en la evaluación de la inocencia y la culpabilidad? ¿Qué lecciones pueden extraerse de sistemas jurídicos internacionales como España, Argentina, Colombia, Chile, que han enfrentado tensiones similares entre equidad de género y garantías procesales? ¿Acaso existen estudios en México donde se acredite que la presunción de inocencia de varones es vulnerada por políticas de género? ¿De qué manera los factores jurídicos, socioculturales y de género influyen causalmente en la restricción de la presunción de inocencia en el sistema judicial mexicano? ¿Cómo se ha restringido o acotado la presunción de inocencia en los varones en el contexto de la equidad de género? ¿Qué factores jurídicos, sociales, culturales y políticos influyen en esta restricción? ¿Cuáles son las implicaciones de los derechos humanos y la equidad de género? Las políticas inspiradas por el feminismo radical han erosionado garantías fundamentales como la presunción de inocencia. La hipótesis es que la prevalencia de denuncias falsas en casos de delito de género ha contribuido a la restricción de la presunción de inocencia de los varones en el sistema judicial mexicano. Como variables tenemos las denuncias falsas, políticas de equidad de género, percepción pública y mediática y los estereotipos de género. Como variable dependiente tenemos la restricción de la presunción de inocencia de los varones, cuya justificación se elige en este tema de investigación debido a la tensión existente entre la búsqueda de la equidad de género y el respeto al derecho fundamental de presunción de inocencia. Es importante analizar si las políticas de género están afectando negativamente las garantías procesales de los varones. La investigación busca contribuir a un debate informado y proponer medidas para equilibrar la protección de las víctimas con los derechos de los acusados, fortaleciendo el sistema judicial y promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. El propósito general es analizar las implicaciones legales, sociales, políticas y éticas de la acotación de la presunción de inocencia en los varones dentro del contexto de la equidad de género en México, identificando desafíos y proponiendo mejoras para garantizar la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Como objetivos específicos de examinar los fundamentos legales que regulan la presunción de inocencia en México y su relación con la equidad de género. Identificar casos representativos en los que se hayan restringido la presunción de inocencia a varones y analizar sus consecuencias. Evaluar el impacto de las denuncias falsas en el sistema judicial y en la percepción pública y política sobre la equidad de género. Proponer reformas legales y estratégicas de educación para equilibrar la protección de los derechos de las mujeres y de los hombres en el marco de la justicia penal. En el capítulo 2, como marco teórico, tenemos ejes como la investigación que se sustenta en autores y fuentes que abordan la presunción de inocencia, como Alberto Binder, Luigi Ferrajoli, la equidad de género y el feminismo, incluyendo un análisis de impacto del feminismo radical, la justicia penal, el derecho penal, la discriminación de género, la prisión preventiva, el debido proceso, la política criminal, el feminismo jurídico, el derecho penal del enemigo, de Gunther Jacobs, las garantías procesales, la igualdad ante la ley, el sistema judicial, los derechos civiles, la criminalización, la reforma judicial, las políticas públicas, la violencia de género, las denuncias falsas y el derecho comparado. Se exponen los conceptos clave como presunción de inocencia, que es el principio fundamental que establece que toda persona acusada de un delito o de una noticia criminal se debe tratar y presumir como inocente hasta que, más allá de toda duda razonada, se acredite su culpabilidad mediante una sentencia
y que haya quedado firme. La equidad de género busca corregir desigualdades históricas y estructurales entre hombres y mujeres. Denuncias falsas son las acusaciones infundadas o mendaces de delitos. Derecho penal del enemigo, enfoque que trata a individuos varones como enemigos de la sociedad, potencialmente restringiendo y acotando sus derechos. Debido proceso es el conjunto de principios y garantías procesales para asegurar un juicio justo. Respecto al capítulo 3, la metodología es el paradigma del enfoque cualitativo, tipo o nivel de investigación respecto al análisis profundo de conceptos jurídicos, sociales y culturales. La población muestra son los sujetos, actores clave como jueces, abogados, activistas, académicos y hombres que han enfrentado acusaciones relacionadas con la equidad de género. Se menciona un muestreo intencional. Respecto a los instrumentos, son entrevistas semiestructuradas con análisis documental, sentencias, leyes e informes, grupos focales de observación, participante, análisis de casos, cuestionarios abiertos, detallándose un proceso de validación de los instrumentos mediante pruebas piloto y revisiones por expertos. Los métodos de análisis de información respecto al análisis temático son para identificar, organizar y analizar patrones significativos de los datos cualitativos. Tenemos en el capítulo 4 la propuesta que se propone la creación de un tipo penal específico, denuncia falsa con perjuicio grave. Su fundamento legal se basa en la necesidad de sancionar las denuncias falsas que causan daño grave al acusado. Se sugiere, en este contexto, equiparar la pena de delito falsamente atribuido y la obligación de reparar los daños. También se propone una reforma al sistema de medidas cautelares para eliminar la automatización de la prisión preventiva en delitos de género, requiriendo prueba idónea, pertinente y en su conjunto suficiente antes de la vinculación del proceso. Se aboga por la penalidad equiparada, que es el principio de reciprocidad penal, y se establecen excepciones y garantías para su aplicación. Otras propuestas incluyen justicia restaurativa para casos sin violencia física acreditada, criterios claros de evaluación de denuncias, capacitación obligatoria en equidad de género y derechos humanos para operadores jurídicos, sensibilización sobre estereotipos de género, reformas legislativas que refuerzan la presunción de inocencia y regulen la carga de la prueba, monitoreo y supervisión judicial independiente, apoyo integral a las víctimas de las denuncias falsas y promoción de investigaciones académicas. Respecto al capítulo 5, tenemos como resultados la investigación científica que identifica una problemática de restricción de la presunción de inocencia de los varones en el contexto de la equidad de género, basada en la percepción de que los derechos humanos son privilegios exclusivos. En este contexto se encontró que en los casos analizados, los varones acusados falsamente sufrieron detenciones prolongadas, en promedio de 72 horas, entre el Ministerio Público y el reclusorio. Enfrentaron costos económicos significativos para su defensa, en muchos casos pidiendo créditos para poder pagarlo, en promedio de 200,000 pesos. En un análisis cuantitativo que se llevó sobre 10 casos concretos que se judicializaron. Todos los imputados, sin que ninguno de ellos haya faltado, reportaron problemas familiares y resentimiento hacia las instituciones y el feminismo radical por el maltrato que sufrieron en el Ministerio Público y en los reclusorios. Aunque fueran liberados por no vinculárseles al proceso, por ausencia de pruebas y porque el hecho por el que se les acusa no existió, el proceso les dejó secuelas y consecuencias muy negativas. En conclusión, se confirma que la necesidad de equilibrar la equidad de género con el respeto a la presunción de inocencia se responde a las interrogantes planteando la existencia de una restricción de la presunción de inocencia de los varones, influenciada por factores jurídicos, sociales, culturales y de género. Se concluye que es necesario crear un tipo penal para las denuncias falsas,
dolosas y fortalecer el sistema judicial. Implementar educación de calidad y sensibilización a la población para realizar reformas legislativas que protejan y no permitan la nugatoriedad de la presunción de inocencia de los varones en este contexto. Respecto al capítulo 6, la investigación concluye que si bien la equidad de género es un objetivo útil y necesario, no debe de lograrse a expensas de los derechos fundamentales como la acotación de la presunción de inocencia en los varones. Se subraya la importancia de proteger tanto a las víctimas reales, femeninas, como a los falsos acusados, varones. La creación de un tipo penal específico para denuncias falsas y el fortalecimiento del sistema judicial son esenciales para una justicia más equitativa y respetuosa de los derechos humanos. ¿Qué se proyecta que deje esta investigación? El artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece que además de los requisitos de toda sentencia, los juzgadores deberán señalar si es aplicable o no la doctrina que se le haya hecho llegar por las partes en contienda. Ahora, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esto va a desaparecer, pero mientras esté vigente el Código Federal de Procedimientos Civiles, se pretende que esta investigación sirva como doctrina, tanto en materia civil, familiar, política y penal, para que se pueda defender la no nugatoriedad de la presunción de inocencia de los varones en el contexto de la equidad de género. Muchas gracias.